like a river attendeth my way. When sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast torn me to say, it is well, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. Though Satan should buffet, though trials should come, let this blessed assurance control, that Christ hath regarded my helpless estate, and has shed his own blood for my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. My sin, oh, the bliss of this glorious bar. My sin not in part, but the whole, is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, praise the Lord, oh my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. Hola Iglesia, ¿cómo están? Los saluda el pastor Omar Parma, pastor de la Iglesia Raíces Hermanos Menonitas. Bienvenidos a todos los que están mirando, escuchando este video. Es una bendición que podamos conectarnos de esta manera. Y hoy es un buen día para estar juntos y justamente iniciar una nueva serie. Estamos comenzando una nueva serie basada en el libro de Santiago. Sí, esta epístola pequeña de 5 capítulos que está ahí llegando al final de la Biblia, que va a ser de gran bendición para todos, para nuestras vidas. Es un libro pequeño, es un libro muy práctico y se aplica específicamente también a nuestro tiempo.
el tiempo de pruebas que estamos pasando, tiempos de dificultades, donde necesitamos una fe con obras, una fe que funcione, una fe para la vida cotidiana. Este libro comienza como una carta, pero es diferente a las cartas que escribe el apóstol Pablo, que siempre van dirigidas a una iglesia específica. En este caso va dirigida a un grupo de cristianos, judíos cristianos que estaban distribuidos a causa de una persecución que había iniciado justamente en el tiempo de Herodes. Ahora, esta carta es un resumen de sabiduría. Santiago toma de dos fuentes para inspirarse y escribir este compendio que tiene tanta sabiduría como mencioné. Toma del Sermón del Monte de Jesucristo que encontramos en Mateo capítulo 5, 6 y 7, pero también va a tomar de los proverbios, principalmente de los 9 proverbios. Quiero animarte a que leas la carta de Santiago completa y te vas a dar cuenta que tiene mucho gusto a Jesús, mucho gusto a proverbios. La carta tiene 14 temas que vamos a ir viendo poco a poco. Y vamos a ver un panorama así rápido, solo mencionarlos de estos temas. Vamos a hablar de las pruebas, de las decisiones, de las tentaciones y de la palabra de Dios. También estaremos hablando de las relaciones interpersonales y de la fe, de la lengua, el poder de las conversaciones y de la amistad. Vamos a estar también conversando y estudiando acerca de los problemas, de juzgar a otros y de los planes a futuro, cuando dice que debemos decir si Dios quiere. Y en el último capítulo vamos a ver sobre el dinero, sobre la paciencia y también sobre la oración de los justos. Vamos entonces con el primer versículo en el capítulo 1. Eso es lo que veremos hoy. Santiago capítulo 1, versículo 1 dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Ahora, ¿quién es este Santiago? Se presenta lisa y llanamente con su nombre y dice que su nombre es Santiago. En el Nuevo Testamento encontramos varios Santiagos. 2 de ellos pertenecen al círculo más cercano de los seguidores, de los discípulos de Jesús. Uno de ellos es hijo de Alfeo y el otro es hijo de Zebedeo. Esto lo encontramos en Marcos capítulo 3, del 16 al 19, donde se nombran a los discípulos de Jesús. Ahora, este Santiago no es uno de los discípulos, sino que el autor de esta carta que vamos a estudiar a partir del día de hoy es el medio hermano de Jesús, el hermano menor de Jesús. ¿Por qué medio hermano? Bueno, Jesús, su madre fue María y su padre en el cielo, nuestro Dios. En cambio, Santiago, o podríamos llamarlo Jacobo o Jacobo en griego y en hebreo, él es hijo tanto de María como de José. Sabemos que José y María tuvieron muchos hijos después de tener a Jesús. La Biblia dice que José no conoció a María sino hasta que Jesús había nacido. ¿Qué nos dice el texto bíblico? Bueno, vemos un texto bíblico acerca de la familia de Jesús y vamos a leerlo. Está entonces en Mateo capítulo 13, versículo 55. Y también este texto lo encontramos el paralelo en Marcos 6:3. Dice lo siguiente: ¿no es este el hijo del carpintero? Refiriéndose a Jesús. ¿No se le llama su madre María y sus hermanos Jacobo, o sea Santiago, José, Simón y Judas? Bueno, en este texto estamos viendo que la familia de María y José estaba compuesta por varios hermanos y hermanas, como mínimo 2. Sabemos que este Santiago llegó a ser después pastor, un líder prominente en la iglesia de Jerusalén. Fue pastor por 20 años de esta iglesia que había pasado por pruebas y dificultades tan difíciles. Por este tiempo, esta iglesia compuesta por principalmente judíos, mesiánicos y también por algunos que no eran judíos,
que empezaron a creer en el Señor Jesús y la iglesia pasó por tiempos de hambruna, por tiempos de gran pobreza y luego una gran persecución iniciada con Herodes. Santiago fue conocido en ese tiempo como un pastor que tenía una gran sabiduría, un pastor que logró la pacificación y que lideró a la iglesia en medio de pruebas y dificultades. Ahora, ¿siempre Santiago fue un fiel seguidor de Jesucristo, comprometido completamente en su vida a seguir y a creer en Jesús? No, la respuesta es no. Hubo un tiempo en que Santiago, el hermano de Jesús o el hermano menor de Jesús, el medio hermano de Jesús, no era cristiano, o sea, no seguía a Cristo, no creía completamente en su hermano. No era cristiano, podríamos decir, sino que esto sucedió recién después de la resurrección. Durante el ministerio de Jesús, durante el tiempo que duró el ministerio de Jesús en la tierra, él se mantuvo escéptico, distante de alguien que en realidad era muy cercano. Vamos a ver un texto en Marcos capítulo 3, verso 21, que dice así: cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. La versión Dios habla hoy dice que los suyos, o sea, sus familiares, decían, se ha vuelto loco. No podían comprender completamente y seguir los pasos a Jesús. Lo amaban, lo querían, lo respetaban, pero esto de que a partir de ahora veían el crecimiento del ministerio de Jesús, sus obras, sus milagros, sus enseñanzas, capacidad para perdonar pecados, esto era mucho. El versículo 31 y 32 del capítulo 3 de Marcos dice que vienen después sus hermanos y su madre y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. O sea, Jesús está predicando, Jesús está enseñando, los ojos de la gente ya están sobre él, los oídos de las personas sobre las declaraciones de Jesús, pero los familiares, su círculo más cercano, no estaban entregados, comprometidos a la causa de Jesús, hasta llegaron a pensar que estaba fuera de sí. Jesús estaba haciendo obras, milagros, enseñando con gran sabiduría y lleno de Dios, y la familia inicialmente no cree. Santiago no abraza la misión de Jesús en ese momento. Es más, se resiste. Lo aman, lo quieren, pero de una manera parece que hasta lo quieren proteger. Es hasta entendible desde nuestro punto de vista humano. Imagínense vivir en aquel tiempo y que tu hermano empiece a declarar que es el Mesías. Por más que lo quieras, por más que hayas visto que nunca ha cometido pecado, esto es difícil de procesar. Y si había alguien que lo conocía bien, era por supuesto su hermano. Aunque no tenía un punto de error que le hacía a Santiago no confiar en Jesús, pero todavía el hecho de estar tanto tiempo con Jesús, de alguna manera volvió que él no valore tanto esta vida que era en realidad la vida de Dios. Su familia no creyó en él, se escandalizaron, dice el texto bíblico, y quedaron confundidos, contrariados, y era muy complejo para ellos. Y bueno, Jesucristo continúa la obra. Jesucristo continúa su obra. Y en algún momento el texto nos dice que Él vuelve a su pueblo. Él estaba en plena acción con todos sus discípulos y vuelve con sus discípulos. Y cuando está volviendo con sus discípulos, Él se asombra de la poca fe que tenían sus familiares y la gente más cercana de Él. Y el texto dice que Él no pudo hacer milagros justamente por la incredulidad de ellos. Es asombroso leer el texto que diga que Jesús hay algo que no pudo hacer. Nos sorprende. Justamente no pudo hacer milagros porque le faltó la fe a los más cercanos.
y solamente dice que sanó a algunos enfermos. Esto es lo que produce muchas veces la familiaridad. El estar tan cercanos que nos volvemos hasta lejanos. Jesús camina claramente en su ministerio y se dirige hacia la cruz. Y Él entrega su vida en la cruz, y estando colgando en la cruz, como vimos en Semana Santa, ¿quiénes estaban ahí? Bueno, además de los soldados, estaba también María, su madre, y es muy probable que estaban sus hermanas, sus hermanos, que lo querían y lo estaban viendo en ese momento sufrir, y lloraban ellos y sufrían juntamente con Jesús. Es muy probable que Santiago también en ese momento lo vea. Es su hermano, o sepa con toda claridad que su propio hermano, el que había declarado ser hijo de Dios, ahora estaba colgando en la cruz, muriendo. Pero nosotros sabemos que al tercer día Jesucristo resucitó. Resucitó Jesucristo triunfante. ¿Y qué hace Jesús? Algo maravilloso. Santiago tiene un encuentro con su medio hermano, que en este caso ahora ya es el Cristo resucitado. 3 días después, Jesús se levanta de la muerte. Y 1 Corintios 15, versículo 7, nos dice y nos relata este encuentro que tuvo Jesús con Santiago. Y es hermoso poder leerlo. Después apareció a Jacobo. Después apareció a los apóstoles. Acá está. Se encontró con su medio hermano Santiago y después con los apóstoles. Un encuentro memorable, un encuentro épico, un encuentro transformador, un encuentro que marcaría un antes y un después en la vida de este Santiago, que por todo ese tiempo había permanecido indiferente, bastante familiarizado con la vida de Jesús como algo común, que lo vio tan de cerca, pero que ahora estaba viéndolo al Cristo resucitado. Santiago llega a ser un líder espiritual. Ahora, esto es clave en la vida de Santiago. ¿De qué otra manera podemos explicar esa transformación de Santiago, que se entrega completamente? Si Jesús no había resucitado, ¿por qué Santiago se convertiría en este valiente predicador, siervo de Jesús, siervo de Dios? O sea, es claramente por la resurrección, es lo que convence a Santiago. Lo único que explica este tipo de transformación radical de pensamiento, de compromiso, es la resurrección de Jesucristo. Santiago se une entonces a los creyentes. Y en Hechos capítulo 1, versículo 12, encontramos que él está ahí en el aposento alto. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Santiago estaba unido a los creyentes y llega a ser un pastor ahí en Jerusalén. Y cuando Pablo y Bernabé regresan contando que el evangelio estaba llegando a los gentiles y era una explosión de bendición, por así decirlo, ¿a quienes dan su informe? A Pedro y a Santiago. Y lo escuchan a Santiago. El texto lo leemos en Hechos capítulo 15, versículo 12. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Santiago respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Cuando terminaron, Santiago se puso de pie y dijo: hermanos, escúchenme. Esto es lo que nosotros estamos haciendo, escuchar por medio de la voz de Santiago sabiduría que viene del cielo y va a bendecir nuestra vida.
¡Qué bendición! Pablo reconoce a Santiago en Gálatas capítulo 2, versículo 9, y dice lo siguiente: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé, dice Pablo, la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Acá los está nombrando y a Santiago como columna, gran equipo, pilares, llevaban la carga junto, como tú y yo llevamos la carga junto para que el reino crezca. Santiago era apodado por los demás Santiago el Justo, y luego apodado también como Santiago el Rodillas de Camello, haciendo alusión a su tiempo de oración. Se informa históricamente, fuera de las Escrituras, pero es un registro histórico que tenemos, es que fue asesinado, que fue martirizado alrededor del año 62-63 después de Cristo. Él se quedó todo ese tiempo en Jerusalén, él se mantuvo firme, él era un pilar sólido, estaba sobre la roca, él no se movió, él no se desmoronó, continuó creyendo. ¿Y cómo alguien podía creer? A través de creer en Cristo resucitado. Los demás lo llamaron Santiago el Justo, lo llamaron Santiago Rodillas de Camello, y él se llamaba a sí mismo, ¿cómo? ¿Hermano de Jesús? No. ¿Líder de la iglesia? No. A él se llamaba a sí mismo siervo, esclavo, doulos, sirviente de Jesucristo, que significa alguien que está privado de la libertad personal, alguien que está completamente entregado al control de su maestro. En el Antiguo Testamento encontramos este título honorífico. Moisés fue llamado doulos, siervo del Señor. Daniel fue llamado siervo del Señor. De Josué, Caleb fue también llamado siervos del Señor. Lo tenemos a Abraham, Isaac, Jacob, tenemos también a Job. Y cuando Santiago se nombra a sí mismo siervo, es porque él entendió que su vida ya no le pertenecía a él, sino que le pertenecía a Jesús. Ahora, queridos, a nosotros nos puede pasar como le pasó en la primera etapa de la vida a Santiago. Él se volvió tan cercano de Jesús, que era algo tan común, tan cotidiano, tan familiar, que él perdió el asombro por la belleza de Dios hecho carne delante de él. A veces cuando nos acercamos demasiado a alguien o a algo, se vuelve demasiado común y demasiado familiar, y podemos perder el asombro de la bendición de tener a alguien ahí al lado que es alguien poderoso, como en el caso de Jesús. Él es uno de nosotros. ¿Acaso no es el hijo del carpintero? ¿Acaso ahí no están sus hermanos? Y lo hicieron uno más. Y por la incredulidad de ellos, entonces por la familiaridad generó en ellos desprecio. A veces tener esa seguridad de que las cosas siempre van a estar ahí, esto nos produce un desprecio, una desvalorización. ¿Por qué los hijos a veces no agradecen por la comida? Porque siempre la tienen, porque siempre hay en abundancia y siempre es rica, y por eso a veces falta el agradecimiento hasta en nosotros mismos. Lo que nosotros damos por sentado, lo que decimos que siempre va a estar ahí, y no le damos el valor que tiene realmente, muchas veces lo perdemos. Santiago tuvo que perder a su medio hermano para ganar un Salvador completo. Santiago, que tenía esa familiaridad, porque la familiaridad anula la capacidad de los milagros en tu vida y en mi vida. Jesús llega a Nazaret lleno de fe, lleno de poder para salvar a personas, para enseñar con denuedo, para dar vista a los ciegos, para levantar a los que estaban caídos, para hacer milagros y hasta dar vida hasta los que estaban muertos. Pero la gente lo ve con demasiada familiaridad, como algo tan cercano, tan común, acostumbrados a Él. Y entonces pierden los milagros del Señor. Queridos, que este tiempo también a nosotros nos despierte de tal vez haber entrado en una familiaridad. Siempre va a haber reunión.
¿no? Siempre vamos a tener alabanza. Siempre voy a poder ir a la iglesia. Y a veces la familiaridad hasta hace que lleguemos tarde, que no tengamos compromiso. Siempre decimos, están ahí, bueno, si no voy hoy, voy el domingo que viene a la iglesia. ¿Qué problema hay? Y no dimensionamos que estos encuentros que teníamos antes son encuentros únicos, especiales, donde Dios está obrando. Tal vez estás, bueno, es un video más, no es un video más. Es palabra de Dios obrando en nuestra vida. Queridos, yo quiero que hoy se despierte esa pasión, como se despertó en la vida de Santiago, que se despierte esa fe, como este Santiago que abrazó la causa, abrazó a Cristo resucitado, que se despierte en nosotros ese asombro por la vida y reconocer, queridos, cuando nosotros andamos por la vida pensando que Dios nos debe algo, entonces perdemos de vista que es un milagro, que hoy vives, que hoy vivo, que tenemos la salvación, que podemos estar en nuestras casas protegidos, que tenemos familia, que hay gente que ora por nosotros. No demos por sentadas las cosas. Entonces, cuando nos volvemos muy familiarizados, entonces hasta podemos perder lo que teníamos para que entonces valoremos lo que tenemos que recuperar. Vuelvo a cerrar con esta frase que ya mencioné. Querido, Santiago tuvo que perder a un medio hermano para ganar un completo Salvador. Y que si nosotros tenemos que hoy renunciar a la familiaridad de aquellas cosas que dimos por sentado, y hoy podemos decir, gracias Señor, por todas las experiencias que he tenido, por este tiempo que tú estás conmigo y por lo que vamos a vivir, y tener esa fe como tuvo Santiago. Y estamos recién en el verso 1 de este libro que nos va a apasionar y nos va a enseñar a nosotros qué es tener una fe que funciona en la vida cotidiana para cada uno de nosotros, fe con obras. Santiago, siervo del Señor Jesucristo y del Padre. Que nosotros podamos decir también así: Omar, Juan, Víctor, Humberto, Gloria, Andrea, el nombre que tengamos, siervo, sierva, siervo, acá estoy, dulos de Dios, entregado completamente a su servicio, porque lo amo. Y aunque a veces he dado por sentado que las cosas siempre van a estar, que la iglesia siempre se va, el templo siempre se va a abrir, o hemos hecho demasiado familiarizar hasta la presencia, o las canciones en tiempos de alabanza, estando chequeando el celular. No, el tiempo hemos dado como algo tan común, y hoy podemos decir, oh Señor, gracias porque tú eres poderoso, estás con nosotros, eres el Cristo resucitado. Antes no creía, pero ahora creo en ti. Te invito a hacer esta oración. Si tu vida está como la vida de Santiago antes de la resurrección de Cristo, quiero invitarte a que hoy recibas a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Y le digas ahí en el lugar donde estás: Señor Jesús, perdona mis pecados, me reconozco como un pecador, sálvame. Eres el único y eres suficiente Salvador para mi vida. Entra en mi corazón y perdóname. Amén. Y queridos, para nosotros que estamos viviendo en la otra parte del Cristo resucitado como la vida de Santiago, que seamos también nosotros como columnas que llevamos la carga juntos y nunca caigamos en la familiaridad, en volver las cosas que son milagros como cosas comunes, sino que vivamos con el asombro de que el Dios Todopoderoso está obrando en nuestras vidas poderosamente. Vamos a continuar con este libro de Santiago el próximo domingo. Quiero animarte a que esta semana, como mínimo, leas 3 veces este libro de punta a punta. Son 5 capítulos, lo harás fácil. Te quiero animar que puedas leer como mínimo de 3 a 5 veces completito, y vamos a continuar estudiando este libro que va a bendecir nuestra vida porque es palabra de Dios. Que el Señor te bendiga y de nuevo gracias por estar ahí del otro lado.